En República Dominicana, los servidores públicos que no presentaran sus declaraciones juradas serían destituidos, suspendidos o sancionados. Para esto se creó una comisión que a 7 meses ha hecho observaciones, pero muchos funcionarios, a pesar de no cumplir con su deber, continúan cobrando y ocupando un puesto en el tren gubernamental. En el país se utilizan 4 tipos de declaración jurada de patrimonio y esta se utiliza si es la primera vez que el funcionario declara ante el Sistema Nacional Automatizado bajo la Ley 311-14. Está la rectificativa. Se utiliza si el funcionario desea corregir alguna información por error material en ocasión del llenado previo de una declaración jurada. Está la de actualización. Se utiliza en caso del movimiento de puesto, cargo o de jurisdicción si ya ha realizado una declaración bajo el formato del Sistema Nacional Automatizado. Y está la del cese por motivo de renuncia o desvinculación del cargo. De acuerdo con los datos que recibimos de la Cámara de Cuentas, en el caso de los funcionarios públicos que no han presentado sus declaraciones juradas por primera vez, según lo establecido por la Ley 311-14, hasta marzo del 2023 rondan los 400 servidores públicos. Le hemos dado seguimiento a la declaración jurada de bienes o de patrimonio establecido en la Ley 311 del 14. Esa ley obliga a los que se juramentan, tienen 30 días para entregar su declaración jurada de bienes. En el listado figuran funcionarios e instituciones de toda índole. Uno de los casos que más llama la atención es la del presidente de CONANI, Carlos José de Jesús Yunem Bojos, designado mediante el decreto en septiembre del 2022, hace 7 meses. Es decir, que es este funcionario la persona con mayor jerarquía en CONANI, solo por debajo de la presidencia de la República, pero no ha separado su patrimonio del patrimonio del Estado Dominicano. Si la ley tuviera dentro de uno de sus mandatos que el funcionario que no hace su declaración jurada no puede asumir su cargo, como no hay una presión, a lo mejor le están diciendo, sí, lo han llamado y le han dicho, mire, usted tiene que hacer su declaración de bienes, pero como no lo hace y no pasa nada, tiene 7 meses y no pasa nada, entonces no lo va a hacer. Entonces a ese funcionario no va a ser posible exigirle cuánto tú tenías cuando entraste y cuánto tú tienes cuando saliste. No hay forma de supervisar eso. La misma historia se repite con el padre jesuita Jorge William Hernández Díaz, designado como presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, nombrado en junio del 2021. A la fecha no ha presentado declaración jurada de bienes. La ley establece que se aplicarán las sanciones que establece la ley de función pública con respecto a una falta de tercer grado. Y esa falta de tercer grado da lugar a la destitución. A la lista se suma la presidenta del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Noel, coronela Antonia Hierro de la Cruz, quien fue designada en la posición en octubre del 2020, a 2 años y 6 meses, no ha presentado declaración jurada de patrimonio. Cabe destacar que en enero del 2022, el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, también la nombró como subdirectora de la Dirección Regional del Distrito Nacional con asiento en el sector de Villa Consuelo. Uno de los datos que podemos detallar es que en los ingresos y egresos de Coramón figura un cheque en favor de la dama de hierro de 50,000 pesos de febrero del 2021. Esto a pesar de devengar un salario de poco más de 43,000 pesos en la policía. De modo que hay una responsabilidad compartida, primero del funcionario público que ha incumplido en la ley de no hacer esta declaración jurada de cuáles son los bienes que tiene al ingreso a la función pública y a la salida, y también del superior jerárquico. En el caso de los nombrados por decreto que entran en la categoría de los obligados a presentar declaración jurada, el presidente de la República, que es quien los nombra. La mayor cantidad de funcionarios que no han declarado ocupan los cargos de miembros de consejos de distintas instituciones, es decir, que pertenecen a los órganos de alta jerarquía institucional
y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores que lo integran. Por supuesto, el artículo 2 es muy explícito, indicando quiénes son, y es un tema funcional, no tiene que ver con el ingreso de la persona. Es que en el ejercicio y la potestad de autoridad que se genera a través del cargo, necesariamente la ley ha concebido esta obligación a fin de supervisar y hacer un control externo que lo desarrolla la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de verificar si a la salida de las funciones de ese servidor público no hay situaciones de enriquecimiento ilícito, que ya en ese caso habrían otras connotaciones de tipo incluso penal. Entre los miembros del Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo que no han presentado declaración jurada están Lorenz María Collado Hernández y Luis María Catano Tavares, ambos designados mediante Decreto Presidencial 482-20. Es decir, que a más de 2 años de nombrados, los servidores no han inventariado sus bienes. A la lista se suman miembros del Consejo Directivo del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, Luis Manuel Encarnación Lachapelle y Demetrio López Tisla. De los 4 funcionarios que fueron designados mediante el Decreto 646-20 el 20 de noviembre del 2020, solo presentaron su declaración jurada el presidente y un solo miembro de dicho consejo. Es aún más extraña la historia que envuelve a los miembros de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST. Luis Julio Jiménez Miniño, quien fue designado en septiembre del 2020, junto a 2 miembros más, Benjamín Reynoso Cabrera y Francisco Javier Santoni Fiallo. En noviembre estos últimos 2 fueron suspendidos por el presidente de la República, pero Miniño no corrió con el mismo destino que sus compañeros. Las razones podrían ser variadas, pero hay varias hipótesis. Una de ellas es que en el 2003, según la web de Jiménez Miniño, ocupó la misma posición que tiene hoy. Además, es socio fundador de la firma de abogados Jiménez Peña, una de las empresas contratadas de manera directa por Edesur, Edenorte y Edeeste, además del Estado Dominicano, que envuelven la suma de más de $6 millones y hasta la suma de 3.000 millones de pesos, equivalente al 6% del monto recuperado, partiendo de los daños. Esta información está contenida en una solicitud de medida cautelar realizada por la Fundación Primero Justicia a la Dirección de Compras y Contrataciones, quien rechazó la solicitud en cuanto al fondo. Consulados, eso es un proceso de enriquecimiento, depende del consulado, pero sabemos que en los consulados se manejan recursos y hay consulados que se maneja mucho dinero. Entonces, ¿qué implica eso? Que ese funcionario no va a poder explicar en un momento a qué se debe su bienestar económico y su ascenso en términos de lo que son los recursos que él tiene disponibles. La razón para que el ministro de Relaciones Exteriores forme parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos no es al azar, ya que muchos de sus funcionarios no transparentan sus fondos. Tal es el caso del cónsul general de República Dominicana en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Alexis Antonio Enríquez Núñez, designado en mayo de 2022, salario $2.500. Tampoco ha declarado el cónsul de República Dominicana en New Jersey, Ángel Aníbal Pichardo Acosta, designado a mediados del 2022 con $2.500 también. Sigue sus pasos el cónsul honorífico en Málaga, España, Juan Manuel Ruiz Galdón. No sabemos de cuál es el punto de partida, no sabemos cuál era su situación financiera y económica antes de asumir el cargo. Entonces, a lo mejor él no quiere que se sepa con qué cantidad de recursos él va a salir cuando salga de esa función, porque no va a haber parámetros, no va a haber punto de partida para decir, mira, cuando yo entré aquí mi patrimonio ascendía a 10 millones de pesos y cuando yo salgo mi patrimonio de 25 millones.
Esos 15 millones, ¿cómo yo lo puedo explicar si no tengo el parámetro de cuando yo entré? El subsecretario del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, Rafael Uceta Morel, fue designado en mayo del 2022, salario 157,000 pesos mensuales. Esto tras haber ocupado la posición de encargado de recursos humanos del Impostón por casi 2 años. Tras más de 3 años en el tren gubernamental, uno en un puesto obligado a declarar, Uceta no ha presentado declaración jurada y continúa percibiendo el salario. Si no hay un dispositivo obligatorio como ese, por ejemplo, de que si usted no hace su declaración jurada, usted no puede asumir la función por la que fue asignado, segurito que todos estarían haciendo su declaración rápidamente antes de asumir cualquier responsabilidad pública. En el 2020, el Poder Ejecutivo, en la persona del presidente de la República, suspendió a decenas de funcionarios que no presentaron declaración jurada de bienes, pero conforme la abogada Yubelis Wanderpool, lo que correspondía era la destitución del cargo, el mismo camino que deberían recorrer los funcionarios que continúan violando la ley. No es igual. Destituir es una desvinculación del cargo cuando hay una falta de tercer grado. La no declaración jurada oportuna, y oportuno es dentro de los 30 días que establece la ley, da lugar a desvinculación y te inhabilita por 5 años de acuerdo a la ley de función pública. Cuando yo te suspendo, estoy cesando de manera temporal las funciones. Y esa suspensión, de acuerdo a la ley de función pública, puede ser dada porque haya una investigación abierta ante un supuesto. En caso de los funcionarios o exfuncionarios que debían actualizar datos de sus declaraciones juradas, conforme la Cámara de Cuentas a marzo del 2023, serían más de 7 los omisos. El ex procurador Bolívar Sánchez Veloz presentó única y primera declaración jurada en el 2024, a pesar de que permaneció en un cargo del Estado hasta el 2020. En esa misma lista también figura Isis Germania de la Cruz Duarte y José Viterbo Enrique Cabral González, designados en agosto del 2022 como procuradores adjuntos a través del decreto 413-22. En junio del 2021, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, envió una comunicación a la Procuradora General de la República, en el que le adjuntaron los listados de los funcionarios designados, ratificados y o cesados de sus funciones tras la aplicación de la Ley 311-14 y quienes no habían cumplido con la obligación de transparentar su patrimonio, por lo que estos eran plausibles de sanciones. En el documento agregaron los funcionarios que habían declarado de manera tardía. Hemos visto de que los funcionarios no hacen su declaración y no pasa nada, no desde ahora, desde siempre. Entonces el que llega, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada, porque no se siente con la obligación. También es un asunto de responsabilidad individual, tiene que ver con la ética y la moral de cada persona, de que su gestión no sea cuestionada en ningún aspecto. Entonces, hay una parte institucional, pero también hay una parte personal. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.